¿Qué opina de prohibirle la venta de comida chatarra a los niños? Mira, primero tenemos un problema con la definición de comida chatarra. Segundo, tenemos un problema con la definición de quién es responsable de los niños. Todas estas prohibiciones siempre me dan la idea de irle quitando a los padres la obligación de hacerse cargo de sus niños. Entiendo la buena intención que hay detrás de la idea de no se le va a vender esto a los niños. El problema es si el riesgo-beneficio lo justifica. Es decir, realmente los niños están muriendo en grandes... No los dejas beber o no los dejas fumar porque sabes la cantidad de muertes que esto causa. Siento que es una forma también en que los gobiernos simple y llanamente dicen, mira, lo prohibimos y ya. Nos quitamos de problemas con una prohibición. Y se multiplican las prohibiciones. A mí me preocupa mucho esta tendencia a prohibir como solución para todo. Pero primero que nada, es una forma de no meterte en líos, efectivamente, y al mismo tiempo es una forma de darte bombo. Mira, cuando el miniministro Garzón, Alberto Garzón, aquí en España, lanzó su campaña contra las macrogranjas, lo que hizo fue decirle al mundo, mira, ahí está Thanos, yo soy Iron Man y voy a vencer al villano. El villano son las macrogranjas. Y todo el mundo dijo, sí, las macrogranjas. ¿Qué son las macrogranjas? ¿Cómo las defines? ¿Cuál es la definición exacta? No hay una definición legislativa. Bueno, resulta que las leyes no tienen una definición legislativa. Resulta que desde el punto de vista de la ganadería no hay una definición de macrogranjas. Es un concepto que se había inventado Greenpeace y que está manejando con un éxito enorme, pero sigue siendo un concepto vago. Fíjate lo diferente que sería esto. En vez de vamos a prohibir las macrogranjas, porque lo que se propone Greenpeace es acabar con las macrogranjas, lo que ellos llaman macrogranjas, y eso es lo que se ha apuntado el miniministro porque no da para enterarse de las cosas. Con un panfleto de Greenpeace él ya tiene un proyecto político para salir por lo menos en los periódicos. Fíjate lo diferente que sería una aproximación como esta. Algunas granjas contaminan los mantos freáticos. Tenemos que evitar que las granjas, sobre todo las de gran tamaño, contaminen los mantos freáticos, para lo cual vamos a fortalecer la inspección de las granjas, que es responsabilidad de mi ministerio. Otras granjas tienen el problema de que al parecer baja la calidad de su producto, baja la calidad de la carne que le venden a la gente o la carne que exportan. Y tenemos que ser más estrictos en el cumplimiento de la ley para garantizar que la calidad de la carne que producen esas granjas sea de la más alta calidad posible, porque de ello depende el éxito comercial, pues, de la ganadería en general. Toda tiene que tener un estándar elevado. Luego, bueno, hay un problema también. Parece haber que en ciertas granjas hay, o en muchas granjas, no lo sabemos, parece que hay maltrato animal. Y resulta que España tiene leyes muy concretas sobre el trato a los animales que se utilizan para el consumo humano, es decir, la ganadería. Y para los perros y gatos y mascotas, no te digo. Está la legislación ya vigente. Entonces, yo como ministro del ramo asumo la responsabilidad de incrementar las inspecciones de modo que se garantice el bienestar de todos los animales, así como su sacrificio sin sufrimiento. Por otro lado, hay algunas granjas que al parecer generan problemas con otros granjeros en su entorno, y eso tenemos que vigilarlo más estrechamente para que se cumplan las leyes. Fíjate, sería asumir 4 responsabilidades de gobierno. Algunos gobernantes las asumen encantados de la vida porque saben lo que están haciendo, pero otros creen que están allí para cobrar. Entonces, asumir 4 responsabilidades de inspección que son responsabilidad del ministerio que encabeza el miniministro Garzón. Y además no queda como héroe, queda como un burócrata que está cumpliendo con su obligación. Para eso le pagamos el sueldo, ¿no? Qué diferente es eso de decir, hay un villano. Las macrogranjas son culpables de todo, chato. De todo. Contaminan, maltratan a los animales, hacen un producto de mala calidad, compiten deslealmente. Son el mal.
no son un problema a resolver, no son 4 o 5 o 6 problemas a resolver, que el gobernar es resolver problemas, se supone. No, son un villano, son un malvado, al que yo, que soy Iron Man, voy a enfrentar y lo voy a vencer con la fuerza de la gente, aplaudiendo que voy contra ellos. Mira, así no se hacen las cosas, así no se hace lo de la comida chatarra, así no se hace nada. ¿Cuál es el problema de la comida chatarra? Se está permitiendo que se produzcan alimentos de pésima calidad, porque no se permite. Existen leyes, esto hace daño, ¿qué daño hace? ¿Cómo se evita que haga daño? ¿Están suficientemente informados y educados los padres, los niños, los profesores de los niños para impedir que consuman productos que les pueden hacer daño? ¿Existe una tolerancia de dosis mínima? A ver, yo lo vivo con mi hijo. No lo dejo que coma azúcar a cucharadas todos los días, pero hay un límite de tolerancia. Oye, pues ¿quieres hoy tomarte un helado grandote con 3 bolas? Sí, cómetelo. El resto de la semana vas a comer muy poco azúcar, pero el helado te lo comes. Y si le prohíben a mi hijo comprar su helado de 3 bolas de moras, yo voy a sentir que se está cometiendo una injusticia porque es mi responsabilidad y porque no están cometiendo ningún delito el que le vende el helado o el pastelito industrializado. Entonces, identificar un problema, no señalar un villano. Identificar un problema y abordar su solución de acuerdo al marco legislativo existente o con la creación de un marco legislativo adicional que aborde problemas que no se habían detectado antes y que el legislador no los había podido abordar, es la forma razonable de administrar la realidad de un país. Pero en plan de yo soy el héroe y he identificado un villano, vamos todos contra él, eso tiene un nombre y es un nombre muy feo, se llama populismo.